vas a poder ser, ¿ok? Analógicamente. Ahora, si lo centramos en la mediación lectora, para Manfred Masniff enuncia, estar. Y entonces, en las, digamos que en las casillas, lo que él presenta son los satisfactores. ¿Cuáles son los satisfactores que me van a permitir engranar la necesidad ontológica del estar para tener entendimiento? Y así sucesivamente. Entonces, en el estar, enuncia, se necesitan ámbitos de interacción formativa. La lectura como tal, es decir, el acto de agarrar un texto, leerlo en voz alta o compartirlo, ese es un espacio de interacción formativa. Y no importa si es en la cancha, si es a la orilla del río, si es bajo un árbol, si es en el aula de clases, incluso en otras dimensiones, si voy en el bus, en la parada del taxi, en la fila en el hospital, no importa dónde, mientras haya esa interacción humana, ese es un espacio que me permite estar en pro de satisfacer la necesidad de entendimiento. Las escuelas, noten, las escuelas son un satisfactor, no son la necesidad. Ajá. Y universidades y academias, comunidades lectoras y familia. Se necesita tener ese espacio de interacción para que el ser pase de ser biológico a ser biopsicosocial. Hacer, ¿qué necesitamos hacer? Tanto como promotores como el lector como tal. Bueno, necesita investigar. Lo estamos haciendo en este momento porque estamos dialogando desde la teoría. No estamos leyendo un texto como tal, pero estamos formando ese andamio para poder tener los argumentos de defender mi proyecto de lectura, de poder defender mi mediación lectora. Y entonces ya estamos en esa dimensión, estamos investigando. Necesitamos educación. La educación no escolarizada, ¿no? Sino ese proceso de reflexión que estamos haciendo. Estudiar, experimentar, los mismos grupos de lectura, en este caso nuestros estudiantes, no siempre van a ser los mismos. Y una lectura que sí me funcionó con un grupo, con el otro ya no. Y en ese sentido estoy experimentando. No voy a hacer de un lado la lectura, pero sí voy a diseñar o voy a modificar mi estrategia para ese mismo texto en otros contextos. Y entonces tengo que tener, ¿qué tengo que tener? Literatura, en este caso acervo bibliográfico. Y no me refiero nada más a los libros, tenerlos en físico, sino tener el conocimiento de diferentes textos, de diferentes autores, de diferentes títulos, subtítulos, géneros, subgéneros, para poder diversificar y compartir ese abanico de textos. ¿Y qué necesitamos? Maestros. En este caso, seríamos mediadores. El lector, para formarse como lector, necesita un guía. Nosotros, para poder ser mediadores, pues necesitamos a quién vamos a guiar. Entonces, es una cuestión bidireccional. En la medida en que exista el lector, vamos a existir como mediadores lectores, ¿ok? Y entonces, ya que cubrimos o que tenemos presentes cuáles son los satisfactores en el ámbito de poder estar, realmente hacer y tener, vamos a poder cubrir el ser. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a ser mediadores lectores. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ser lectores. Y entonces vamos a poder cubrir esa necesidad que es la necesidad del entendimiento. Alguien decía de las compañeras hace un momento, ¿cómo le hago? ¿No? Porque no logran entender cierto tema y entonces o leo o me direcciono a la actividad, al contenido. Bueno, en este sentido, cada uno de nosotros, y esa no es una cuestión teórica, sino es una cuestión metacognitiva, metasensorial, metalectora incluso, nosotros sabemos hasta qué punto, incluso con una lectura, puedo abordar un tema. Y entonces podemos como engranar la lectura y empezar el tema de historia, pues con algún cuento, ¿no? Empezar el tema de biología con algún poema, La célula, no sé, hay distintas formas, pero es entonces así como vamos a poder lograr satisfacer la necesidad del entendimiento a través de estas 4 dimensiones: estar, hacer, tener y ser. En este sentido, entonces, quedaría de esta forma: tanto el promotor de lectura como el lector
necesitan cubrir esas dimensiones, ¿sí? El lector tiene que hacer, tiene que leer, tiene que estar no en presencia física, ¿no? Sino creerse el rol del lector y creer que de verdad la lectura me transporta a otros universos o que me genera nuevo conocimiento. Y tener quien lo guíe, un mediador. Igual el promotor de lectura necesita hacer, y para hacer pues necesita sus espacios, y ese espacio, repito, no es el espacio físico, es el hecho de tener otra persona a quien leerle, ¿sí? Y entonces llegamos a que si hacemos una intersección, no sé si alguien de ustedes me puede decir en qué momento se intersectan las dimensiones ser y hacer. Si juntamos los roles del promotor de lectura con el lector, ¿en qué momento se intersectan? ¿Y qué es lo que los hace estar en un mismo espacio, en sintonía? ¿Qué es lo que los hace concatenarse, vamos? Porque si lo seguimos analizando separado, bueno, pues por un lado están los propósitos del mediador lector y por otro lado los propósitos del lector. Pero ¿en qué momento? Teóricamente hablando, desde la perspectiva humanista de Manfred Massniff y su matriz de necesidades, ¿en qué momento cubren estas dimensiones? ¿Cuál es el momento de intersección? ¿Alguien ya lo descubrió? O alguien que lo pueda inferir incluso. ¿No? Adelante, Manuel. Pues ahí en los central de intersección es el fundamento de tener, ¿no? Tener para ser lector y para ser motor de lectura, ¿no? Exactamente. Y cuando hablamos de tener, hablamos de cuestiones materiales, pero también de cuestiones inmateriales, ¿no? El gusto por la lectura, el amor por la lectura, el amor por el texto literario en el caso del lector, y en el caso del promotor de lectura, la diversidad de textos. El poder decir, este es el abanico de lectura, este es el abanico de diferentes actividades. Y acuérdense que la mediación lectora pues no nada más se queda en los textos, sino también las estrategias, en cómo bajo ese texto o en cómo lo llevo, ¿ok? Porque entonces nuestro principal reto se queda en estas versiones. Hay una mediadora de lectura que fue directora de la Biblioteca Pública de Oaxaca, Adriana Castillo Alonso, a lo mejor algunos han trabajado con ella, y ella comparte un texto en donde ella hace una investigación a diferentes estudiantes de qué opinan de la lectura en su salón. Y estas son las voces de los lectores estudiantes. ¿Me pueden ayudar a leer? ¿Quién me ayuda? Maestra Eli Cano, hace rato me parece que quería compartirnos su voz. Adelante, Elisa. Perfecto. Entonces, adelante, Elisa Rosaelia. Ok, empezamos con Elisa Rosa Isela. Sí, maestra. Adelante. Dice la primera, realmente para mí no es un placer leer cuando me obligan a hacerlo contra mi voluntad. Gracias. ¿Alguien más con la segunda idea? Sarina Otaki. Buenas noches. Adelante. Cuando me han obligado a leer, he reaccionado en forma sistemática. Qué flojera, guácala. En los libros no haces más que trabajar. Perfecto. Adelante, Cintia. No es la escuela, no es la institución, son los profesores quienes me enseñaron. Ok, no sé si podemos visualizar, quisiera compartirles, al menos yo lo visualizo de ese modo. En esta última aseveración, no es la escuela, no es la institución, son los profesores quienes me enseñaron. En las dimensiones que estuvimos analizando desde la matriz de necesidades, lo más importante es crear las condiciones.
crear los satisfactores. Y en esa medida, los mediadores de lectura, el rol del mediador de lectura es crear esos satisfactores, porque al final del día el estudiante no se va a acordar, en este caso en el ámbito de la lectura, pues no se va a acordar de la institución, ¿no? No se va a acordar de la escuela como una institución como tal o el nombre específico, sino el texto que me leyó tal maestro, el texto que me leyó tal mediador, ¿no? Incluso cuando vayamos en algún espacio público, porque están los espacios convencionales y los no convencionales, cuando recomendamos un libro, ¿no? Entonces, tiene mucho que ver cómo lo visualizamos nosotros, pero no podemos dejar de lado cómo visualizan los estudiantes o el mediado lector, cómo visualiza a la lectura. En este punto, entonces, me regreso un poquito al ejemplo de cuando empezamos a promover la lectura desde la primera infancia. Y entonces enuncia, alguien que me ayude a leer la imagen que está en la izquierda, por favor. Adelante, Tania. Papel del mediador lector. Sí, seguimos con el recuadro amarillo. La costumbre de leer no se enseña, se contagia. Se Okay. aprende a leer. Sí, adelante. Si queremos formar lectores, hace falta que leamos con nuestros niños, con nuestros alumnos, con nuestros hermanos, con nuestros amigos y con la gente que queremos. Tiene que ver con lo que comentaban. La lectura, el proceso de mediación lector es un proceso de pasión, ¿no? Y hay que generarlo desde muchas perspectivas, ¿eh? No nada más es como la revisión del texto, sino que hay que crear los satisfactores. Y crear los satisfactores va desde crear el material, desde comprar nuestros libros. Recuerdo que en la sesión pasada decía alguna compañera, es que hay que comprar los libros y tener la conciencia de que algunos regresan y algunos no regresan. Y es una cuestión de inversión a veces, incluso una inversión personal y que económicamente ya no la vas a recuperar, pero creas el material, ¿no? Entonces, en este caso, Felipe Garrido dice, es que el buen lector se hace, no nace. Y para ello, repito e insisto, hay que crear las condiciones. En este caso, por ejemplo, su servidora, soy docente en nivel medio superior, trabajo en un bachillerato. He tenido la fortuna que en todas las comunidades en las que he estado, con los maestros de preescolar, de primaria y de secundaria, nos acoplamos muy bien en términos de mediación lectora y entonces hacemos diferentes actividades. Aquí hicimos un taller de elaboración de libros de tela, su servidora lo impartió, y trabajamos con la elaboración de libros orientados a primera y a segunda infancia. Y fue una experiencia enriquecedora, porque cuando llegaban los padres de familia, leí textos de corte de lectura infantil a Anthony Brown, a Roald Dahl, diferentes textos de Oliver Jefferson. Y entonces ellos se fueron dando como las ideas. Y entonces es que a mi niño le gustan mucho los dinosaurios. Ah, bueno, hizo un libro de solamente dinosaurios. Es que mi niña ya va en la primaria, pero le cuesta el abecedario. Ah, hizo un libro temático con las letras del alfabeto. Y se fueron construyendo diferentes versiones. Y es ahí donde logramos engranar, porque muchos de los chiquillos que realizaron ese material y que todavía no estaban ni en preescolar, pues llegaron a la preescolar, o llegaron a la primaria, y se empieza a hacer esa apropiación de el objeto libro, con despertar el amor a la lectura a través del amor a los libros, ¿ok? Entonces, en ese sentido, importante crear esos vínculos. Por ejemplo, con el ejercicio que dejamos del perro que no sabía ladrar, que más al rato lo vamos a abordar y por supuesto le vamos a dar el espacio. Tenemos ahí algunos compañeros que tienen material, tienen video y tienen audio. Vamos a compartir, por supuesto, porque este es el espacio, ¿sí? Pero entonces, en lo que quiero hacer énfasis es en que hay que crear los satisfactores. ¿Por qué? Porque desde la teoría de las necesidades del desarrollo humano, la mediación lectora sería solamente
una de las dimensiones, probablemente el hacer, pero tenemos que velar por conservar el estar, y el estar es ese vínculo, no nada más entre el libro y el lector, sino el vínculo de apropiación a un grupo. Si nos vamos a la pirámide de Maslow, una de las necesidades del ser humano es la necesidad de apropiación no física, sino apropiación en cuanto a integración y reconocimiento, denominado como asociación. Entonces, yo pertenezco a tal grupo que leemos, yo pertenezco a tal sala de lectura, y si es dentro de la primaria, yo pertenezco al segundo B y nuestra maestra nos lee, ¿no? Yo pertenezco al quinto A y nosotros leemos diario un texto. Pertenezco al sexto C y siempre al principio del día el maestro nos lee un texto. Y en ese sentido, entonces, vamos a pasar a la siguiente diapositiva porque quiero que lleguemos a la tertulia literaria, donde ya vamos a poder compartir textos y ya, ahora sí, que es a lo que venimos y yo quiero textos y quiero estrategias. Y entonces, imaginemos qué sería de nosotros si nosotros, mediadores, lectores, si nuestros compañeros, los otros maestros, el director, estuvieran en la misma sintonía de nosotros, de que antes que enseñar netamente teoría matemática, teoría biológica, enseñemos el gusto por la lectura, y entonces el niño no va a sufrir con leer un texto expositivo o un texto de divulgación científica de la célula o de los números romanos o de los números mixtecos. No lo va a sufrir porque ya hay un amor a la lectura, hay un reconocimiento de la lectura como una puerta a todo el conocimiento y cultura y bagaje cognitivo que puede proporcionarnos. Entonces, no sé, alguien que me ayude. Tenemos a Valeria Jerónimo, adelante. ¿Está con nosotros Valeria? Sí. Ok, Valeria Jerónimo, con el recuadro verde, por favor, imaginemos cómo serían nuestros deseos cumplidos. Muy bien. Solo imaginemos, a través de nuestros deseos, que fuera para comenzar el día de clases, todas las mañanas, con una lectura en voz alta, en el aula. Una lectura que no fuera de ninguna materia, sino de un poema, un cuento, un pedazo de una biografía o de una novela. Una lectura divertida, interesante, que provoque risa, temor, sorpresa, compasión. La maestra o el maestro con el libro en las manos, leyendo en voz alta con sus alumnos por el puro gusto de leer. 10 o 12 minutos, no más, en todas las aulas, en todos los grados de primaria y secundaria. Imaginemos, ¿quién me dice, quién me comparte qué le produjo este fragmento de lectura? ¿Se lo pudo imaginar? Todos los maestros con un libro en la mano. Adelante, Zoila. Buenas noches. Buenas noches. Pues sí, fíjese que hace 2 años tuve un grupo de alumnos, solamente eran 5 niños. Después se unió otro y eran los 6, pero eran varones. Entonces era un grupo de 3er grado y hace muchos años yo había tomado un curso también acerca de la lectura y se me ocurrió desde el primer día de clases iniciar con un libro, pero no era un libro que lo iba a leer en una mañana todo el libro, iba a ser por párrafos pequeños, cortos, hasta donde llegara el punto era con los niños, ¿no? Entonces, yo leí, soy mala en los autores, pero empecé leyendo a Rollito. Rollito era de una mariposa, creo que es un manzano que se está secando y la niña rescata al capullito y lo lleva a casa y se transforma en mariposa y todo eso, pero es largo. Entonces lo íbamos leyendo todos los días. Pero de ahí, cuando ya terminamos el libro, lo que me llamó mucho la atención es que los niños preguntaron, ¿y ahora qué vamos a leer si ya se acabó el libro? Entonces, durante ese ciclo escolar, leímos muchos libros
todas las mañanas al iniciar la clase, ya nos saludábamos y a leer. Leímos El Príncipe Feliz. Ujú. Leímos, todas eran versión para niños. El Ajá. Principito, ay Dios mío, de Don Quijote de la Mancha, Ajá. también para niños, pero lo íbamos leyendo. Y de verdad que fue un año en que, no sé si toda la escuela lo advirtió, pero yo sí lo pude advertir, porque mis niños llegaban con un interés y era algo muy como mágico, porque eran niños pequeños, eran de preescolar, de tercero de preescolar. Entonces, sí fue un trabajo muy profundo, que si en ese tiempo yo hubiera tenido esta preparación que ahorita estamos recibiendo, quizás me hubiera dado a la tarea de hacer un registro, ¿no? De tener unas fotografías, y todo a lo que nos llevaba la lectura de esos libros, porque, por ejemplo, en el de Rollito, ellos lo que hacían después de que ya recibían su clase de la mañana era elaborar sus pinturas. Entonces, ese libro terminó viejito, porque poníamos el libro en la pizarra, y bueno, ellos decían que iban a hacer su pintura. Entonces, una cosa nos llevó a otra y otra. Sí. Fue muy bonito, ¿no? Y pues, ojalá que vuelva yo a poder hacer una actividad así. Gracias. No, gracias a usted. Fíjese que Manfred Masniff, cuando habla de los satisfactores de la escuela como un satisfactor, de hecho reconoce y lo nombra como un satisfactor sinérgico. Enuncia él, es que la escuela no nada más se da las condiciones para el entendimiento, sino también construye su identidad, el arte como tal, porque hay una necesidad de ocio, el ocio visto como como una recreación, y es lo que pasa, porque ahora imagínense uno de esos niños en 10 años en alguna librería y ve el Quijote de la Mancha, es que me lo leyó mi maestra cuando estaba en preescolar, y ahora, ¿qué dirá? ¿Cómo será la otra versión? Y entonces ya hay un anclaje ahí y hay un recuerdo que en algún momento va a ser sinérgico y va a generar más. Ok, adelante, ¿me dices quiénes están en fila, Adri, por favor? Adelante, Rosaelvia. Rosaelvia, ¿estamos por ahí? Sí, buenas noches. Sí, mire, Buenas noches, adelante. maestra, muy interesante el fragmento, ¿no? Porque creo que todos el propósito, ¿no? Tenemos de que los niños se vinculen, que los niños tengan el amor por la lectura y también nosotros, ¿no? Y sí, lo que comentaba la maestra, creo que muchos de nosotros lo hemos aplicado, ¿no? De que les leemos por la mañana algo a los niños, ¿no? Para que como sea, como motivarlos a que la clase no esté aburrida, de que sea interesante, ¿no? Pero a veces creo que un factor determinante o aquí como que corta esa parte es de que a veces el sistema, ¿no? O que el de apurarse con los contenidos, creo que es una de siempre tenemos ese pequeño detalle, aunque queremos como cambiar esa parte, pero el sistema nos atrapa. ¿Y por qué? Porque nos dan fechas para calificaciones, para, híjole, y como que estamos presionados, ¿no? Sí. Entonces a veces lo que hacemos es, sí lo hacemos, pero así como de manera muy, muy rápida, muy, muy simplificado, pues. Entonces, pero sí, es importante, ¿no? Eso de la lectura en el primer momento de la clase, porque los niños se emocionan, se imaginan, ¿no? Entonces, pero le digo que hay un factor como que impide esa parte, ¿no? Pero pues aquí vamos aprendiendo, ¿no? Me gusta este curso y gracias. Es mi participación.
Gracias por compartir. Antes de que se vaya la idea, ahorita le doy la palabra a las demás compañeras. Les acabo de poner en el chat, me parece que sí lo pueden visualizar, el nombre de un autor. Algunos de ustedes, me imagino, ya lo conocen. Aidan Chambers. Aidan Chambers tiene diferentes textos que están relacionados con la mediación lectora. Uno de ellos es el ambiente de lectura. Ojalá lo pudieran conseguir. Aidan Chambers enuncia, es que la lectura, para que sea hábito, para que se cree el amor, la lectura primero debe de ser con una perspectiva hedónica, el disfrute y el goce de la lectura, pero no un goce como, es que pura imagen y ya no vamos a estudiar, no, sino, repito, que descubran que a través de la lectura podemos acceder a la cultura escrita. Y si visualizaron los videos, a lo mejor pudieron rescatar que alguno de los entrevistados anunciaba, es que en la biblioteca hay libros y en los libros está todo lo que el hombre ha podido lograr. En los libros está plasmada toda la inteligencia de la humanidad. Y cuando hablamos de toda la inteligencia, no nada más nos referimos a los textos literarios, sino a los textos de divulgación científica. Yo creo que ustedes han descubierto, hay algunos estudiantes que dicen, wow, le interesa un tema que yo nunca me hubiera imaginado que le interesara a un niño de esa edad, ¿no? Hay algunos que están muy interesados en la astronomía, algunos en las cuestiones de ese hoyo negro que hay en el espacio, y en fin, pero todo se redescubre a través de los libros. Entonces, para Aidan Chambers dice que sí puede haber un modo de poder hacerle frente a esos embates del sistema, ¿no? Que de pronto pareciera que no tenemos cómo. La prisa, ¿no? La prisa, las evidencias, porque nos piden evidencias de todo. Entonces eres maestro, programador, secretario, archivista, y bueno, pasas por un montón de fases. Pero ojalá puedan conseguir una versión del ambiente de lectura de Aidan Chambers, que habla de cómo llevar la lectura y engranarla con la lectura funcional que se le pudiera llamar. ¿Ok? Adelante, Ali. Ali Cruz. Sí, buenas noches. Buenas noches, adelante. Una disculpa de que vengo viajando y por si escuchan algún ruido por ahí. No se preocupe. Con este texto vengo viajando, pero soy muy atenta a todas las explicaciones y la información. Con este fragmento nos acabamos de compartir, maestro. Bueno, precisamente ahorita estamos trabajando en nuestra escuela un proyecto de lectura y pues a nivel escuela tratamos de empezar con lectura, ¿no? Porque es la dificultad que se nos presenta en todos los grupos, la lectura. Y yo empecé con mis alumnos este primer trimestre con textos cortos, poemas, biografías, pero pues yo quizás no lo estaba haciendo de la manera correcta, porque yo estoy trabajando de comprensión, que quizás me voy mucho en desarrollar las actividades de lectura, pero pues con esto hasta ya me di una idea de que necesito enfocarme más en el significado de la lectura, fomentar ese amor por la lectura. Entonces ya con esto pues hasta me estoy imaginando algo diferente, de darles esa libertad a mis alumnos de que ellos mejor escojan un libro que ellos quieran leer y que mejor ellos me compartan en las mañanas una lectura. No, yo así me lo estoy imaginando. Con todo lo que estamos aprendiendo, estoy cambiando la visión de otra manera el proyecto al que voy enfocado, pero pues va con eso, ¿no? De la lectura. Porque ser mediador es eso, ser el apoyo, ser esa guía para nuestros alumnos, para que puedan ellos llegar a amar la lectura, ¿no? Formar a niños que cuando ellos vayan a otros niveles tengan ese amor por leer, comprendan lo que lean y pues no solo leer por leer, sino que también les guste, ¿no? Que eso trascienda, no nada más quede en la primaria, sino que trascienda y que ellos sigan fomentando ese amor por la lectura. Muchas gracias por estas grandes ideas
y todo lo estoy retomando. No, gracias por compartirnos. En esa tarea de hacer el engranaje con el mediador lector, en este caso con los estudiantes, entre lo que le gusta y lo que necesita, ¿sí? Porque también Felipe Garrido dice es que hay que hacer un balance, porque tampoco es innegable que en cierto momento se tiene que insertar al sistema económico, ¿no? En algún momento de su vida. Y el sistema económico, pues, aunque no compartamos mucho las premisas del capitalismo actual, pues tiene que insertarse, tiene que tener las habilidades, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decirle, enseñarle, promoverle la lectura hedónica, pero al final del día va a tener que presentar un examen de admisión. Entonces, tengo que hacer un engranaje entre las dos. Para ello, entonces, a través de la lectura, como usted lo comenta, de la escritura, y es que yo me enfoco, y a mí me ha pasado también, es que así no se escribe, no es lo mismo, y siempre les hago esa analogía lúdica, les comento, es que no es lo mismo cajón con J que con G, aunque a mí se me pasó ahí ningún J. Entonces, esto lo tienen que saber mis estudiantes. Y entonces, como no es lo mismo cajón con J y con G, ellos se quedan y les empieza a dar risa, y dicen, ay, sí, de verdad, ¿no? Y entonces, lo que pudiéramos hacer, bueno, y que yo lo he hecho y me permito compartirlo porque he sentido que me ha sido muy satisfactorio, es que transportamos el escenario de editorial al aula de clases. Y entonces, a ver, vamos con el primer momento. Vamos a hacer escritura creativa. Y agarran el lápiz y empiecen a escribir. Le pongo una frase detonadora, ¿no? Ya lo decidí, hoy voy a romper con, ya lo decidí, hoy voy a abandonar a, ya lo decidí, hoy sí me voy a atrever a, y entonces 2 minutos y no pares el lapicero y escribe y escribe y escribe. Y es el primer momento, el creativo. Y luego ya al siguiente momento vamos a compartir nuestro texto. Y entonces, a ver, si queremos un cuento, cumple con ¿dónde está el conflicto? Sí tiene el éxtasis de la lectura, sí tiene el desenlace. Bueno, si ya están los momentos, ahora sí, vámonos a la última faceta de producción de un libro, que es el papel del corrector de estilo. Y ahí entonces ya puede manejar qué conectores narrativos, qué quisiste decir acá. Eso sí, lo que sí intervenir es el sentido, porque caemos en ese error de que queremos modificar el sentimiento, ¿no? Y eso es que yo no, eso es que usted así lo dice, pero no, yo quiero que así se quede, ¿no? Bueno, que así se quede, no importa. Pero vamos a, ¿por qué la corrección de estilo? Tampoco les decir es que no puedes presentar este texto porque está mal escrito. No, sino, ¿sabes por qué? Porque si alguien lo lee, se va a distorsionar tu mensaje. Entonces hay que tener cuidado y vamos a cuidar que tenga ese estilo para que sea leíble y para que sea entendible y para que no se pierda tu mensaje. Pero entonces ese corregir, que no es malo, porque repito, lo tiene que tener para hacer ese engranaje entre lo que le gusta y lo que necesita, puede ser como uno de los últimos puntos de una actividad. Y viene el último. Los textos, ya hacemos un compendio, ¿no? Y los escritores de primero A, los escritores de sexto B. Y entonces tienen un libro que fue editado por ellos y es maravilloso cuando el estudiante ve el perrito que no sabía ladrar, final alternativo, autor y el nombre del estudiante, porque entonces ya entraste a la otra faceta, ya dice autor, y ya entonces es ahí donde se va creando ese vínculo con el proceso de lectura que les comentaba en la sesión pasada. No podemos olvidar también la escritura y la lectura van de la mano porque son dimensiones adquiridas, ¿no? Según Daniel Casani. Entonces, así. Rápido, espero haber sido clara porque de pronto es mucho lo que quiero compartir, pero si no ya lo podemos platicar más puntualmente. Adelante, ¿quién está en fila, Adri? Somer, adelante, Somer. Sí. Ok, Anadelia. Ok. Buenas noches. Ok, Anadelia, ¿te tenemos por aquí? Buenas noches. Bueno, me parecía interesante este cuadrito
Porque, bueno, yo he trabajado con mis alumnos, siempre hemos tratado como de trabajar una lectura, pero como que de repente siento que me hacen como falta más estrategias para ver la manera en el que nuestros jóvenes se interesen por la lectura. A mí en lo personal me gusta mucho leer, pero me gustan mucho, me apasionan mucho los libros. Nada más que siento que los autores o los que me gustan como que son libros grandes, entonces como que siento la necesidad de buscar como lectura más adecuada para mis alumnos. A mí precisamente el gusto por la lectura y por los libros me surgió de una maestra en la secundaria. Entonces, ahorita que estaba leyendo digo, por ejemplo, una vez leímos El Zarco de Ignacio Manuel Altamirano con mis alumnos. Hicimos un lab book donde sacamos el tipo de narrador, los personajes, comentamos la lectura. Entonces vi que mis alumnos como que se interesaban, pero ahorita, recién leímos el libro de Eloy Moreno de Invisible, pero noto que a mis alumnos les gusta más como escuchar la lectura o que yo les lea. Y ellos como tal, cuando uno de sus compañeritos empiezan a leer, como que se aburren, como que pierden ese interés, por decirlo así. Y ahorita yo, de la imagen que compartió hace rato, dije, pues yo no sé en qué etapa estoy, ¿no? Porque también como que necesito a lo mejor cambiar la mentalidad que tengo, porque yo sí tengo un problema con los libros. Los libros, los libros los siento míos, me cuesta esa parte de desprenderme de ellos. Por ejemplo, no tolero que alguien raye un libro, que le maltrate la pasta, ¿no? Y dicen, hay quienes les gusta leer, no importa si sea en digital, sea en un libro, y hay quienes nos gusta leer, pero también nos apasionan los libros, porque en el grupo compartieron, por ejemplo, creo que era el de Carlos Ruiz Zafón, el de Marina, y a mí ese autor me gusta mucho porque recién terminé su tetralogía del Cementerio de los Libros Olvidados, entonces me pareció un autor que escribe genial para mi punto de vista. Y entonces intenté leer Marina y no me atrapó por lo mismo que es digital. Entonces con mis alumnos he tratado de que siempre, a lo mejor no siempre han tenido la posibilidad de comprarse el libro y trabajamos en engargolados, ¿no? Y ellos tienen su engargolado, pero les gusta más, entonces trato como de alejarlos de lo digital, del celular, les gana la tentación y están leyendo un ratito y al ratito ya se salieron y ya están viendo cosas. Entonces yo sí he aplicado esa estrategia de tratar de leer unos 15, 20 minutos en la mañana, pero sí siento que necesito como más títulos, más autores para jóvenes de la edad de secundaria, porque un libro pues más grande llega un momento en el que les aburre o se pierden, ¿no? Ya no tienen ese interés. Entonces, sí, también siento la necesidad de buscar más estrategias y ver de qué manera atraparlos, de que ellos mismos después vayan y busquen otro libro, ¿no? Que les llame la atención, pero por sí solos, sin que uno les esté como diciendo, dando la indicación. Mira, precisamente, si puedes, me mandas un mensajito en el grupo, no importa, recordándome, te voy a compartir, tengo una selección de cuentos juveniles que compartí conmigo la maestra Aline de la Macorra, no sé si la hayan escuchado, tiene muchas cápsulas en promoción de la lectura. Es el Instituto de Lectores para Población Juvenil y ella me proporcionó 2 catálogos de lectura para público infantil y una para público adolescente juvenil y tiene un bagaje de textos espectaculares, entonces te lo voy a proporcionar como para que tengas ideas. Y con respecto a lo que comentas, sí es cierto, o sea, con ellos hay que hacer ¿cómo se dice? Un trabajo de concientización por decirles, vamos a leer y vamos a leer como quieran, ¿no? Y yo les he dicho,
dejen que se equivoque, dejen que pase esa fase, pero también podemos caer en que lo vamos a bajar su autoestima, ya nunca más va a volver a querer participar a leer. Ahí lo que pudiéramos hacer, a mí a veces me ha funcionado, es que elijo algunos textos breves o si son novelas, fragmentos, y se los doy a los jóvenes y les digo, ¿sabes qué? Prepárate esta lectura porque en la próxima sesión vas a leer. E incluso le doy un acompañamiento de vocalización. Ah, mira, aquí puedes bajar la voz, aquí puedes hablar más alto, aquí levantas la mirada, para que no te pierdas, no pasa nada, lleva tu dedito o vuélvelo a copiar con letras más grandes. El hecho es darle seguridad. Entonces, si tú preparas esa lectura, le das confianza y lo lees, pero para eso sí, repito, tendrías que identificar como a quién darle la lectura y darla con anticipación para que la puedan preparar y créeme que te vas a sentir bien tú y se van a sentir bien ellos, porque tampoco es que entre ellos se aburren y mejor siempre lo leo yo, ¿no? Porque luego así es que mejor léalo usted porque a nosotros nos gusta, pero pues, o sea, a quien va a despertar el amor a la lectura no somos nosotros, ¿no? Sino son ellos, entonces hay que hacerlos partícipes y hay que hacerlos activos. Pudiera ser. Estamos en el proceso de experimentación. ¿Okay? Va. Entonces, Sommer, adelante. Buenas noches, sí, es que mire que tengo algunos problemas con el internet, pero aquí estoy. Buenas noches a todos, qué bueno que estemos de nuevo este sábado. Podría ser una coca literaria hoy, ¿no? O hemos cambiado con los tiempos hasta a las bebidas, ¿no? Ahorita con este clima tan frío, pues se apetece un atolito. Buenas noches, yo difiero mucho de lo que dice la maestra. Fíjese que el problema más grande de la lectura, y fíjese cómo lo he visto, a pesar de una manera muy minuciosa, los maestros no leen, maestra. El 90% de los maestros que están en el sistema no leen. Y yo me he dado cuenta, porque yo tengo compañeros en mi escuela que nunca han leído un libro. Entonces, si nunca hemos leído un libro, ¿cómo nosotros vamos a recomendar un libro? O sea, los primeros mediadores, los primeros que promovemos la lectura, los promotores de lectura, tenemos que tener el conocimiento de muchos libros. Sería muy difícil que yo a mis años usted me dijera, oiga, profesor, usted ha leído El País, Alicia en el País de las Maravillas. Un niño le gustan los cuentos. Le gustan los cuentos, comenzamos con Caperucita Roja, Los Tres Cochinitos, Shrek es un cuento, Narnia es un cuento. Les gustan los cuentos. Y podemos, yo tengo en mi mente ahorita 300 libros para niños. ¿Por qué? Porque toda mi vida me la he pasado leyendo. Yo promuevo la lectura de esta manera en mi aula, que cuando vemos un tema, por ejemplo, estamos viendo historia, ya sabemos que la historia de México nace en la prehistoria, en la época prehispánica, y le digo a mis alumnos, hay un libro que enmarca la historia del México prehispánico que se llama La verdadera historia de la Nueva España con Bernal Díaz del Castillo. Léanlo, es un libro excepcional. Léanlo, ahí están las respuestas. Lean 10 páginas y hagan un pequeño mapa conceptual de las palabras claves, anoten nombres, fechas, etc. Cuando llegamos a ver nosotros el Porfiriato, les recomiendo México Bárbaro. Y en ese libro, digo, está la esencia. Tan es así que se atrevieron a hacer una película llamada La Choca, que fue filmada en el Valle Nacional, que habla de toda la barbarie que vivió el periodo porfirista, ¿no? Y cuando yo hablamos de la historia un poquito más, de más esencia dentro de la historia de México, por ejemplo, la muerte de Emiliano Zapata, la muerte de Madero, lean la Decena Trágica, un libro hermoso que habla de 10 días de guerra en la Ciudadela, que están enmarcadas en la historia de México. Y cuando ya nos vamos más entrando y ellos comienzan a hacer preguntas, les digo, miren, por ejemplo, tenemos una mala idea de que los franceses perdieron la batalla de Puebla con el ejército de don Porfirio Díaz y el gran ejército allá en la batalla de los pasteles y todo ese rollo. Y resulta que no es así. Le dije, hay un libro que se llama Las mentiras de mis maestros. La historia nos las han dado nosotros de una manera tan insuspicaz que comenzamos a tener la ponemos en tela de juicio para ver si lo que los libros nos dicen es cierto. Hoy ya no se puede decir una mentira porque están las redes sociales. Pero, por ejemplo, en esta historia, los franceses pasaban por Oaxaca y atravesaron por San Pedro Izcatlán y ahí pernoctaron. Vemos que nuestras paisanas izcatecas tienen ojos azules, verdes. Pues con esas noches que se quedaron los franceses, pues ya nos dejaron un mestizaje increíble, ¿no? Los paisanos que estaban enojadísimos porque tomaron a sus mujeres, los esperaron en la salida y le tiraron piedras, y ya cuando llegó el ejército a Puebla ya eran disminuidos en fuerza, en alimentación, en todo,
y por eso fue que se ganó la batalla. Y todas esas cosas están en un libro. ¿Cómo se llama el libro? La batalla de Puebla. Léanlo y van a darse cuenta que es cierto, pero si leen las mentiras de mi maestro, se van a dar cuenta que los niños héroes nunca fueron héroes, estaban durmiendo, eran gente que no tenía conocimiento de armas, no podíamos luchar con Sansón a las patadas y nos agarraron desprevenidos y nos mataron como quisieron y ya no somos héroes porque somos héroes muertos. Sin embargo, no podíamos quedar mal porque la historia si quedamos que nos dormimos, entonces nosotros quedamos mal como mexicanos, no atendemos nuestras causas propias. Entonces, eso de recomendar un libro, hay muchísimos libros para niños. Yo les recomiendo Bertoldini Caseno, Maten a León, cuentos rusos, un libro excepcional. Pero comencemos con cuentos, porque eso es lo que les gusta. A los niños de primaria les gustan los libros que tienen dibujos. Hay libros muy bonitos. Y si no, nos vamos a la biblioteca de aula, nos vamos a los libros del rincón, inclusive tenemos un inventario de libros y cada libro dice para qué es y para qué edad y todo ese rollo. Hay un inventario muy bonito en la escuela que nos habla de esos libros. Por ejemplo, yo siempre empiezo, si estamos viendo un tema de sociedad, de civismo, de lo que sea, fíjense que leí una carta que se llama Carta a un zapatero, que habla de la vocación de ser zapatero. Sí. Me van a traer esa carta escrita, primero la van a buscar en internet, la van a escribir, la van a leer 10 veces y me van a explicar cuál es la esencia de esa carta. Y ahí estoy promoviendo la lectura. Hace unos días analizamos el poema de Johnny Walsh, La Marioneta, que le fue adjudicado o le fue puesto o se dijo en redes sociales mucho tiempo que ese poema era de Gabriel García Márquez. Y el maestro Gabo, con palabras así antisonantes, dijo, yo no escribo pendejadas. Y resulta que ese poema era un poema tan bonito que lo escribió Johnny Walsh y que le dio la vuelta al mundo, que habla de la marioneta, de que si yo tuviera vida, si yo tuviera un corazón, miraría la luna y escribiría con un poema de Van Gogh. Entonces el alumno dice, Dios mío, nosotros tenemos vida y la desperdiciamos. Ve lo que dijo un niño, nosotros tenemos vida y la desperdiciamos. Y esta marioneta quería tener vida, pero no se pudo porque es una simple marioneta. Viaja a través de la voz de otro. Entonces esa es la promoción que damos a la lectura. A mí me apasiona leer. Esta semana leí 2 libros y dejé uno por mitad. Y créeme que me nace, tengo esa esencia de que son las 3 de la mañana y yo estoy leyendo, estoy buscando qué es lo que puedo hacer y qué encontrar, una historia, encontrarla y que me abra el corazón para poder mañana llevársela a mis alumnos. Yo promuevo la lectura, inclusive, cada ciclo escolar que empieza les pido un engargolado en blanco que tenga 100 hojas. En esas 100 hojas me van a entregar 10 resúmenes de 10 libros durante el ciclo escolar y cuenta el 30% de la calificación total de este ciclo escolar. Y muchos, en su mayoría, lo han retomado al grado de que hoy ya leen porque les gusta y me dicen, profe, ese libro que me dio está buenísimo, ya lo vi, caldo de pollo para el alma, ¿qué preguntan los jóvenes? E inclusive se han metido a libros un poquito más así como de adultos, podría yo decirlo así, ¿no? Aunque no es así, todos los libros son para todos, porque todos los niños tenemos alma de adulto y todos los adultos tenemos alma de niño. Y se meten a veces en Pedro Páramo y dicen, oye, Pedro Páramo, está bonito, es una historia muy interesante. Bueno, yo le digo a los maestros que hay que leer, porque si venimos a crear un taller o ir a un diplomado para acrecentar nuestra currícula y meter papeles al escalafón, eso no tiene esencia, para mí no tiene esencia. Los seres humanos hemos perdido la parte humana y tenemos una sociedad muy degradada debido a que se han perdido los valores, y los valores se pierden porque le damos muchas horas de ociosidad a nuestros hijos, le damos muchas horas frente a las redes sociales, ya TikTok lo tienen como en el corazón, TikTok, tic-tac, y eso nos quita mucho tiempo y nos mete a un mundo realmente muy abstracto y realmente donde encontramos solo vicios y malos hábitos. Entonces yo sí les recomiendo que los maestros lean, que busquen libros. En la proveedora de libros hay cuentos de 15 pesos. Yo acabo de regalarle a mi hija El Principito de Antonio de Sillo Superi. Me costó 25 pesos en 12 pesos, lo regalé y le dije, si me lees 10 libros este año te voy a comprar una tableta. ¿Qué te parece? De la manzanita. Y la niña dice, oye, está bien bonito el libro. ¿De qué trata el libro? Trata de un principito que vive en un planeta chiquitito y que anda buscando amigos. Miren nada más qué grandeza. Eso ya es un avance muy grande. Que tengan una bonita noche y espero poder seguir participando con ustedes. Enhorabuena. Leer es algo maravilloso. Leer es como vivir en un mundo al que no pertenecemos. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti, Sommer. Y efectivamente, sí,